2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral. Derecho a la réplica sobre el no cumplimiento de aplicar recomendaciones de observadores internacionales. También estaremos conversando con Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Los resultados al monitoreo de la publicidad del Gobierno Nacional y de los gobiernos seccionales. Se respeta el Código de la Democracia y hoy también estará con nosotros Monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El apoyo de la Conferencia Episcopal a la posición del presidente de la República frente a la despenalización del aborto por violación. Empezamos con una noticia lamentable. 4 niños perdieron la vida en un incendio que dejó en escombros a 3 casas. Esta tragedia ocurrió al norte de Guayaquil y la Fiscalía investiga si el hecho fue provocado por una supuesta venganza. Hay 3 detenidos. Ocurrió a las 23:30 de este sábado 19 de octubre, como lo retrata este video aficionado. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo 3 viviendas, ubicadas en la manzana 162, en la tercera etapa de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. 4 menores de 9 meses, 3, 5 y 6 años de edad, que estaban solos en una de las casas, murieron calcinados. Comencé a gritar y la gente vino, pero nadie pudo salvar a esos niños. Las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio habría sido provocado, por lo que 3 personas fueron detenidas, como lo explica el fiscal Walter Suárez. Una acción violenta que presuntamente hay participación de varias personas, aparentemente por venganza. Tatiana Martillo es madre de 2 de los menores fallecidos que estaban en la casa y cree que el incendio fue ocasionado por la misma persona que en días anteriores intentó atacarla a ella y a su hermana. Se nos había metido ya 2 veces en la casa, que no haciendo daño, pero como no pudo. Los 3 sospechosos estarán a órdenes de las autoridades hasta que se compruebe si tienen o no responsabilidad en el hecho. Las madres de los menores piden ayuda para dar cristiana sepultura a sus pequeños. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. El 9 de mayo, en su página web, el CNE informó que en la isla Santa Cruz había concluido el taller de validación de las recomendaciones realizadas por las misiones internacionales de observación electoral 2013. Y se procedió a firmar un acuerdo entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Electoral de UNASUR, que acoge las recomendaciones efectuadas por los observadores internacionales de las elecciones del 17 de febrero 2013. En esa ocasión, el presidente del CNE, Domingo Paredes, afirmó: esta es la primera vez que el Ecuador asume un proceso de implementación de las recomendaciones emitidas por las misiones de observación electoral con la finalidad de mejorar la organización y desarrollo de los procesos electorales, garantizando el derecho al sufragio y la promoción de una democracia más inclusiva. En mi comentario semanal del jueves pasado, señalé que los compromisos asumidos por el CNE no han sido cumplidos antes de la convocatoria a elecciones 2014. El presidente del CNE, Domingo Paredes, ha solicitado su derecho a la réplica. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Aquí, muy bien, doctor Paredes. Para que su réplica sea más precisa, empecemos con el compromiso sobre la normativa vigente, es decir, para que sea puntual de los 3 puntos señalados y de esa forma, para que de esa forma haya más precisión. A ver, comencemos con este primer punto. Uno de los compromisos es revisar la normativa vigente y proponer o realizar los cambios necesarios con suficiente anticipación a la convocatoria de elecciones. Y una de las omisiones más importantes es que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos y no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y los límites de esta práctica. Y aquí está el meollo del asunto. Mientras no se haga efectiva la prohibición constitucional de usar recursos e infraestructura del Estado para hacerse propaganda, los funcionarios candidatizados a reelegirse resultan virtualmente invencibles, sea para presidente, para alcalde o para prefecto.
Su réplica, doctor Paredes. Punto 1, doctor. En primer lugar, gran parte de las recomendaciones que nos han dejado las misiones internacionales y especialmente la OEA tiene que ver con reformas legales. Para eso quiero, en primer lugar, manifestar lo que dice el artículo 7 del Código de la Democracia, que es muy claro. Dice, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar. Esta norma se deduce de la norma constitucional que un año antes de unas elecciones no puede haber cambios de reglas, no pueden haber reformas legales. Por esta razón, nuestra administración, que se inició el 29 de noviembre del 2011, hasta la fecha, no hemos podido desarrollar reformas al Código de la Democracia. ¿Por cuánto? El 2012 fue año electoral para las elecciones de febrero 17 de este año. E inmediatamente entramos a la nueva etapa electoral para las elecciones de los gobiernos seccionales que se realizará el 23 de febrero del próximo año. Por lo tanto, no hemos tenido el espacio ni las condiciones constitucionales ni legales para establecer reformas que se demanda. Y por eso hemos tomado la iniciativa de tener una comisión interinstitucional integrada por delegados del Tribunal Contencioso Electoral y delegados del Consejo Nacional Electoral para ir trabajando a lo largo de estos meses, hasta el mes de marzo, un proyecto de reforma al Código de la Democracia. No nos olvidemos que una de las recomendaciones que siempre nos han hecho las misiones internacionales es precisamente el respeto constitucional del principio de equidad e igualdad entre todos los candidatos. Esto tiene que ver con el fenómeno de las campañas anticipadas. Las campañas anticipadas legalmente se constituyen una infracción. Y lo que hemos hecho ahora, en este año, ya que a partir del año anterior, donde no ha habido ninguna inacción, hemos ido organizando en todo el territorio nacional, en cada una de nuestras provincias, pequeños equipos de monitoreo respecto a las promociones y propagandas electorales adelantadas. Por lo tanto, estamos nosotros con una información permanente y en el momento en que comiencen ya el proceso de inscripción de candidatos, cuando ya tengamos candidatos que estén ya registrados para ser calificados, en el momento en que el Pleno califique esas candidaturas, vamos a tener el monto invertido por cada una de las candidaturas y sus organizaciones políticas respecto a publicidad electoral adelantada. Doctor, y ese monto será imputado, perdóneme doctor, ese monto será imputado, sí, al gasto electoral. Y a una acotación, yo me refería al reglamento, o sea, ya existe el artículo del Código de la Democracia y lo que falta es un reglamento del CNE para poder precisamente, oportunamente ejercer esa prohibición que incluso se refiere a la prohibición de los organismos seccionales en tiempos no electorales y eso se hace lamentablemente de manera permanente. No, así es, doctor, pero en primer lugar, veamos las competencias. Cuando hablamos del uso de bienes públicos, de recursos públicos, estamos hablando de una competencia que tiene que ver con la Contraloría. Estamos trabajando desde el año anterior, en el marco de un convenio, estamos trabajando con la Contraloría. Ellos tienen como competencia, ya que es un delito, ¿sí?, de dolo, el uso indebido de recursos públicos, en este caso maquinarias, vehículos, etcétera. Estamos trabajando. Muy bien, sigamos entonces ahora con el compromiso sobre auditoría técnica. Esto fue lo que indiqué. Otro de los compromisos es potenciar la auditoría técnica a todos los componentes del sistema informático electoral con mayor presencia y acción de entidades internacionales, universidades y organizaciones políticas. Esta es una decisión muy importante, indispensable para la transparencia y la pureza de los comicios. Su réplica, doctor. Bien, tenemos varios compromisos que hemos asumido con las misiones internacionales. Quisiera, doctor, que me permita lo siguiente. En estos compromisos, sí, quiero señalar en qué hemos avanzado y en qué todavía no hemos avanzado. Permítame, por favor. Referidas al sistema informático.
Un compromiso era formular e implementar el sistema de información electoral, compuesto por 18 módulos que incluye desde la inscripción y gestión de organizaciones políticas, escrutinios, gestión de junta receptora del voto, la gestión de las juntas intermedias de escrutinios y de las juntas provinciales electorales, promoción electoral, fiscalización y control del gasto electoral, voto alternativo para personas con diferente nivel de discapacidad, observación nacional e internacional, proceso postelectoral entre otros. ¿Cuál es la etapa actual, doctor? Y creo que usted, como muchos destacados comentaristas, editorialistas, sí, no tienen la información, y es un compromiso nuestro hacerles llegar permanentemente la información de los avances que estamos haciendo. Veamos el segundo compromiso con las misiones internacionales: optimizar y perfeccionar la operatividad de las juntas intermedias de escrutinios en lo referido al ingreso de actas, escaneo, transmisión de datos, digitalización y procesamiento de datos. Está en proceso, doctor. 3. Realizar procesos secuenciales de pruebas funcionales específicas y del sistema completo y simulacros públicos por lo menos un mes y medio antes del 23 de febrero del 2014. Todavía estamos trabajando en esto hasta el 23 de febrero del próximo año. Respecto a su inquietud, potenciar la auditoría técnica de todos los componentes del sistema de información electoral con mayor presencia y acción de entidades internacionales, universidades y organizaciones políticas. Eso está en proceso. Y estamos con la norma, tenemos nuestra propia reglamentación de auditorías. El año pasado, en el marco de la crisis de la firma, fracasamos en las auditorías porque las organizaciones políticas, sus delegados técnicos, además que una organización política pagó a un técnico para que sea su delegado en una de las auditorías, y esa persona trató de penetrar nuestro sistema informático. Es decir, cuando reunimos, y yo soy testigo y actor, reunimos a todos los delegados técnicos de las organizaciones políticas y le pedimos, doctor Pinargote, firmen un compromiso de confidencialidad, porque teníamos que entregar, o sea, a cada uno de ellos el código para poder ingresar al sistema. Y ese código es de propiedad intelectual, es reservado, y queríamos ese compromiso de confidencialidad. Nadie firmó. Doctor, pero ahora el problema es que ahora faltan 4 meses, entonces este compromiso, como usted señaló, en el mes de mayo, pues fue hecho por primera vez. Antes no lo hizo el Consejo predecesor. Así es, doctor. Pero ya se ha venido el tiempo y entonces estamos ante 4 meses, y por eso yo expresaba mi preocupación, porque todo eso incluso hay que hacer los simulacros oportunamente, tener la información con un mes por lo menos de anticipación y todo listo. Y especialmente yo insisto es sobre el reglamento de la publicidad, porque si bien el Contralor se refiere al control del uso de la infraestructura del Estado, es el problema de la publicidad, donde sí existe una prohibición permanente de que no se puede usar el nombre del partido o el nombre de la autoridad. No se puede, así es. Pero eso lo están haciendo. Así es, doctor. Estamos, y le digo, vamos a sancionar en el momento indicado. Hay un vacío legal. El Código de la Democracia, casi en ninguna de sus articulados, habla de manera objetiva, clara, taxativa, sobre el delito, sobre la infracción, sí, de las pues campañas anticipadas. Ese es un problema cultural. Pero eso lo podrían hacer a través del reglamento. Pues si se hace un reglamento, el reglamento podría normar eso. Tal vez sería la solución. Sí, doctor, estamos en eso. Muy bien. Estamos en eso. Ahora, pero permítame lo siguiente. A ver, para concluir. Para este año tenemos en 2 provincias el voto electrónico. Vamos a tener una auditoría, 3 auditorías formadas, una auditoría por las universidades y escuelas politécnicas del país, entre ellos la Politécnica Nacional y la Politécnica del Litoral. 2, la auditoría de las misiones internacionales y la auditoría de las organizaciones políticas. Estamos con el calendario de los simulacros. Vamos a poner a cada uno de los sistemas al máximo potencial, al nivel de estrés.
para ver las fallas que tienen. La experiencia que el CNE ha acumulado entre el año pasado y este año en la modernización de la plataforma tecnológica Dr. Pinargote y ciudadanía en general es extraordinario. Nos satisface poder dejarle al país una plataforma tecnológica moderna. Ahora estamos concluyendo hasta el mes de diciembre el diseño de un software integrado para procesos electorales. Ahí está, va a estar automatizado, digitalizado todos los procesos de unas elecciones en la fase preelectoral, electoral y postelectoral. Creemos que vamos a ser uno de los organismos vanguardia en la región en el uso de mecanismos automatizados para los procesos electorales. Por eso estamos avanzando con la OEA en la calificación de un ISO, sello de calidad electoral 17582. Que auspicia Ginebra, un organismo internacional sobre calidad, que auspicia este sello electoral de la OEA, y nosotros estamos en proceso de calificación. Doctor Paredes, gracias por su participación en Contacto Directo y esperemos pues que todos estos proyectos y estas enmiendas, según las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales, se cumplan oportunamente. Muchas gracias. La inacción, doctor, no es nuestra característica. Bueno, esperemos lo mejor. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Pausa y cuando regresemos estará Rudy Hidalgo. Vamos a hablar sobre el monitoreo de la Corporación de Participación Ciudadana a la propaganda del gobierno nacional, pero también de los gobiernos seccionales. ¿Se respetan las prohibiciones que sí constan en el Código de la Democracia? Lo revisamos al volver. Quédese con nosotros. La lealtad al país siempre, la lealtad al gobierno cuando se lo merece, lo dijo Mark Twain, escritor y periodista estadounidense. Son las 7:22. Rudy Hidalgo, directora de Corporación Participación Ciudadana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Estefi, gracias. Su centro de monitoreo presentó el informe mensual de observación de la publicidad oficial y promoción personal de autoridades de entidades públicas, de las autoridades y gobiernos seccionales. Ahora que estamos próximos a las elecciones, ¿qué resultados obtuvieron? Sí, respecto a lo que usted menciona, nosotros hemos hecho el monitoreo mensual de publicidad oficial en los medios, y tenemos alguna información importante respecto a la promoción personal de autoridades. Primero, antes de darle las cifras, decir que este es un problema realmente que viene atravesando el Ecuador desde hace varios años atrás. Las autoridades locales en tiempo de pre-campaña, ¿no es cierto?, electoral, refuerzan su presencia en medios y muchos de los casos contraviniendo lo que establece el artículo 219 de la ley del Código de la Democracia. ¿Cómo se vio reforzada esa presencia a la que usted se refiere? Por ejemplo, si comparamos desde enero, ¿cómo estaban pautando los gobiernos seccionales, por ejemplo, y cómo pautan ya en septiembre? Así es. Por ejemplo, es importante dividir en dos partes esta pauta. En primer lugar, aquella que hace relación a la pauta normal, es decir, a la promoción normal, la que no está contraviniendo con el artículo 219. En esta, por ejemplo, si usted ve claramente, existe un repunte importante en el mes de septiembre. Quizá es el mes que más se pauta por parte de los organismos seccionales en los medios de comunicación. Y si usted hace una diferenciación entre lo que se pautó en enero, que era una fecha bastante alejada desde septiembre, que septiembre más bien es una fecha mucho más cercana a febrero, que es la fecha de los momentos electorales, usted ve que tiene un rango de 138 minutos en enero, por ejemplo, versus 695 minutos de pauta en canales de televisión monitoreados en el mes de septiembre. Es importante indicarle cuáles son los organismos seccionales, según nuestro monitoreo, que más nivel de pauta han tenido en este mes. Así tenemos, por ejemplo, el municipio de Quito, con un número de spots de 536 spots durante el mes de septiembre, seguida por la prefectura del Guayas con 158 spots y el municipio de Guayaquil con 113 spots. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Es decir, se repunta
apunta la presencia de los spots de publicidad seccional en el mes de septiembre. Usted se refiere, en este año. Ruth, si me permite, se refiere al municipio de Quito, luego le sigue la prefectura del Guayas y luego el municipio de Guayaquil. Las tres autoridades correspondientes correrán a la reelección, entonces no es casualidad que meses antes de los comicios haya publicidad como estas. Veamos algunas para analizarlas. Hace 4 años asumimos el reto: transformar a Quito en una ciudad que progresa con grandes obras que nos acercan al futuro. Sigamos construyendo el Quito del buen vivir, del progreso, de la igualdad, el Quito que queremos. Me le saco el sombrero a Jairala. No, más bien yo me le saco el sombrero a nuestra gente, que cuando da la mano es para siempre. ¿Cómo fallarles si aún hay tanto camino por andar? Tanto. Por todo eso, me le saco el sombrero al Guayas. Por segundo año consecutivo, el alcalde premió a los jóvenes ejemplares con las mejores calificaciones. Y además, nos dieron un anuncio más que bacán. Desde el próximo año, todos los que se gradúen de bachiller van a tener gratis una tablet. Alcaldía de Jaime Nebot. El artículo 219 del Código de la Democracia dice: se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. ¿Se incumple, Ruth, este artículo? Sí, nosotros hemos determinado en este mes, por ejemplo, que hay algunas autoridades que están promocionando su nombre. El artículo 219 es bastante claro y yo creo que aquí lo de fondo, Steffi, también hay que insistir en el hecho de que cualquier autoridad seccional que quiera correr por la reelección va a tener siempre, obviamente, por una ventaja anticipada por sobre cualquier otro ecuatoriano que quiere ejercer su derecho de querer opcionar para la candidatura de cualquier organismo seccional. Por lo tanto, es importante que las autoridades locales cumplan y acojan esta norma, específicamente el 219. En la línea de mantener equidad en las elecciones, yo creo que es importante que aquí las autoridades de control, sobre todo, observen y miren cuáles de las autoridades que pretenden ser reelectas están promocionando sobre todo su nombre en las obras, ¿verdad? De su informe, ¿quiénes incumplen el artículo 219 al que hacemos referencia? Según este mes, por ejemplo, tenemos 3 organismos públicos que están contraviniendo esta norma. La Alcaldía de Cuenca, en el contenido del spot que se denomina La Obra se ve, la Prefectura del Guayas, Jimmy Jairala, acabamos de ver este momento uno de los ejemplos en los cuales se nombra el apellido del alcalde, del prefecto que va a correr para una reelección, y en la Prefectura de Los Ríos, igual caso, en el contenido del spot Transformación de la Provincia, donde se promociona completamente el nombre de Marco Troya. Esto es un tema que está prohibido y por lo tanto es importante que los organismos de control tomen acción. Ahora, muchas veces sobre eso, el CNE ha argumentado que los artículos que hablan sobre las prohibiciones para la publicidad con fines electorales rigen desde la convocatoria de las elecciones, no antes, pero el 219 que acabamos de leer prohíbe ese mal uso de los recursos públicos en cualquier momento. Es decir, el CNE sí podría haber argumentado dónde caben esas sanciones si es que hay publicidad hecha con recursos públicos donde se están promocionando nombres. Domingo Paredes, el presidente del Consejo Nacional Electoral, recordaba que el mal uso de los bienes públicos es peculado, pero que es Contraloría quien tiene que tomar las acciones. Ahora, de las experiencias, ¿qué ha pasado? Nosotros creemos que para este caso del control del artículo 219 hay 2 autoridades de control que confluyen en este caso. Por un lado, tiene razón el presidente del Consejo Nacional Electoral al mencionar a la Contraloría, pero por otro lado también el Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta sobre todo que este es un año preelectoral y obviamente por lógica hay muchas autoridades seccionales que van a correr por la reelección. En tal situación estamos viviendo una situación nuevamente sui generis en relación al tema de estas normas. Por lo tanto, nosotros creeríamos que el Consejo Nacional Electoral debería tomar acciones. Además, es importante tomar en cuenta el espíritu de la norma. El espíritu de la norma del 219 no ha sido pensada en que sea aplicada únicamente en los tiempos electorales. El espíritu de la norma va dirigida a controlar
todo el año, permanentemente, este vicio o esta mala práctica que ha sido usual en nuestra política ecuatoriana y que ha sido usual todavía en nuestra cultura política, porque es importante decirlo. No es solamente estos 2 años o estos 3 años que hemos visto esto. Acordémonos que esta norma era antes del artículo 121 de la Ley de Gasto Electoral, que fue aprobada más o menos a partir del año 2005, ya porque nosotros en el Ecuador veíamos que existía este fenómeno, es decir, la tendencia de las autoridades, no solamente seccionales, sino generalmente también del gobierno central, ha sido en el Ecuador de utilizar recursos públicos para promocionar sus obras y por supuesto su nombre, lo cual no es ético desde el punto de vista democrático. Y es un control que no solamente se lo debe hacer en periodo electoral, sino todo el año. Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Stephanie. 7 de la mañana con 31 minutos, pausa, y en instantes con Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El apoyo a la posición del presidente de la República contra la despenalización del aborto en casos de violación. Ya regresamos. Quédese con nosotros. El viernes pasado se reunió en Cuenca la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y decidió apreciar y apoyar la determinación del presidente Rafael Correa de que no se despenalice el aborto por causa de violación en el proyecto de Código Integral Penal. Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. A ver, el Código Penal vigente establece ya el caso de la violación, pero solo lo reconoce para las mujeres con trastornos mentales. Entonces, aquí hay el problema de que se establece una diferenciación entre las mujeres violadas con trastornos mentales y las que no sufren. ¿Cuál es el fundamento filosófico, religioso, moral para hacer esa distinción y esa discriminación entre las unas y las otras? En realidad, esa figura de despenalización se llamaba aborto eugenésico y da una idea de que lo que se trata de evitar es que nazca un hijo tan minusválido como la mamá. Es decir, que un poco se dañe la raza. Es una figura que surge en los ámbitos nazis y que asombrosamente es asumida en nuestra legislación, quizá como una táctica para poner siquiera alguna excepción a la penalización del crimen del aborto. No tiene ningún sentido el que una mujer idiota, demente, discapacitada haya sido violada y eso se arregla eliminando a la criatura inocente que tiene en su seno. Eso no se sostiene y desde luego cuando se quita ese fundamento de que sea demente o discapacitada es ya una apertura más generosa a la despenalización del aborto, porque ya entonces es el hecho de la violencia el que resulta ser excusante del aborto. Ahora, de nuevo, cuando una niña, una señora, una señorita ha sufrido un asalto tan brutal como el ser violada y queda embarazada con eso, en realidad, de todas formas, la criatura concebida no tiene ninguna culpa. La culpa tiene el agresor, que deberá ser debidamente castigado. La víctima es también la mujer, que deberá ser asistida psicológicamente, económicamente. Pero el último que tendría que pagar el pato, como se dice, es la criatura. En ese sentido, nosotros pensamos que ha sido una valentía del presidente y una cierta nobleza de ánimo el evitar que se ensanche esta despenalización del aborto, porque eso abre puerta a abusos sin nombre. Ahora, sin embargo, la Iglesia Católica Romana ha establecido otras excepciones. Por ejemplo, Juan Antonio Reig, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, el martes 30 de enero del 2001, reconoció que la Iglesia autoriza como un medio de autodefensa el uso de la píldora anticonceptiva para misioneras que corren peligro de violación en países en guerra. Entonces, si el uso de anticonceptivos tampoco está autorizado por la Iglesia, ¿por qué no se considera la excepción de las niñas y mujeres que son violadas? Bueno, ahí entramos en una problemática más amplia, que es el respeto a la vida y
y la responsable administración que Dios ha puesto en nuestras manos respecto de ese origen de la vida. En realidad, la problemática penal es en cierto modo secundaria, porque lo único que hace es puntualizar algunos de los aspectos de la convivencia social y caracterizar como crimen el atentado a la vida humana inocente. Pero el problema es más amplio. Lo que necesitamos es salvaguardar las fuentes de la vida. Nos preocupamos de las fuentes de agua, nos preocupamos de las fuentes de energía, pero la fuente de la vida, que es lo más valioso que podemos tener, las vidas humanas, viene siendo atentada de muchas formas cuando son objeto de una política antinatalista. Y ahora, pero la Constitución le garantiza a la mujer el derecho de decidir cuándo, o sea, de hacer una planificación familiar. Entonces tal vez el problema no radica en la forma de probar la violación, porque eso toma su tiempo, y como también el embarazo es rápido, obviamente esto se podría prestar a abusos, porque la simple declaración de una mujer que ha sido violada no solo serviría para autorizar de inmediato el aborto, o sea, también viene aquí un problema de índole práctico. Sí, y de índole rigurosamente constitucional también, porque la Constitución protege la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y no considera excepción alguna a ese principio. De hecho, ya el Código Penal que estaba vigente era anticonstitucional y el intento de ensanchar sus hipótesis despenalizadoras han sido todavía más anticonstitucionales, de manera que ahí estamos en un punto donde la coherencia del Estado de Derecho debería imponerse. Pero hay también el aspecto real, humanitario, digamos. El resultado es que aunque no se despenalice la práctica del aborto, va a continuar el aborto, porque esa es la realidad. O sea, la ley muy dura a veces simplemente no es cumplida y eso trae muertes por mala práctica médica, eso trae situaciones de dolor, aumenta el número de adolescentes embarazadas. Entonces también cómo enfrentar ese otro problema. Bueno, ese es un problema que justamente es el que más nos preocupa a los obispos. Es la víctima que hay en este drama humano de la irresponsabilidad en las relaciones interpersonales entre hombre y mujer, porque si ya son manejadas de una forma absolutamente despreocupada de sus consecuencias, no basta el ofrecerle todos los recursos para que no se den esas consecuencias. Ya de hecho el trauma del aborto es casi tan grave o peor que el de la violación misma. La mujer queda marcada. Lo que necesitamos es desarrollar lo que hasta ahora apenas se ha hecho, que son consultorios, lugares donde las mujeres que tienen un embarazo no deseado puedan encontrar orientación, apoyo, porque suelen estar absolutamente desconcertadas. La Iglesia ha iniciado esas casas de la vida, pero por parte del Estado lo único que hay son esas atenciones a la violencia doméstica, donde eventualmente puede también presentarse un problema de tipo de relaciones incestuosas. Pero echamos de menos esa dimensión humanitaria justamente en todo el problema. Monseñor, gracias por su participación en Contacto Directo. Steffi, tenemos que despedir. Concluimos así. A ustedes gracias a su sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Hasta mañana.